Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, hoy es lunes, arrancamos la semana y vamos a tener un programa muy especial. Habíamos proyectado realizarlo hace unos días, pero por razones atendibles o entendibles no se pudo. Y tengo la satisfacción, o tenemos Danilo y yo, Danilo Clime, para que no haya confusión, la satisfacción de recibir en el programa a un querido amigo, el ingeniero Luis Ramón Rodríguez, todo un especialista, un técnico calificado, que tiene una experiencia extraordinaria en el sector privado, en el sector público, fuera del país, Sí, eso estudió aquí, sí, estudió fuera. Que eso es una cosa, no es solamente un profesional de elevada preparación, palabra que se usa ahora de altas gamas, sino es un experimentado profesional que ha adquirido experiencia trabajando aquí, conoce la región y algo más allá. Bueno, yo no conocía directamente a Luis Ramón Rodríguez hasta en el periodo, en la transición prácticamente del primer gobierno de Danilo Medina, la transición para Danilo Medina ir al poder. Y nos juntamos y conversamos y realmente hubo una conexión, una empatía inmediatamente en doble vía. Y recuerdo que lo visité a su despacho al Ministerio de Agricultura y bueno, hasta comentamos de que aquello parecía algo sumamente ostentoso, que no había necesidad de gastar todos esos cuartos en un despacho cuando el campo necesita tantos recursos. Necesitaba y necesita y sigue necesitando. Y bueno, Luis Ramón Rodríguez llega allí al Ministerio de Agricultura en el primer gobierno de Danilo Medina. Entonces duró muy poco porque sencillamente él, conocedor de lo que tenía que hacer, y sabía lo que tenía que hacer y fue en la disposición de hacer lo que tenía que hacer. Pero exhibiendo excesiva humildad, que parece que ese es el pecado, porque la prenda más cara en este país es la humildad. Es excesiva humildad, pero por ahí no anda el asunto. Él me va a explicar en una segunda parte, esa parte de la historia que todavía no se conoce mucho, o no se conoce a niveles públicos. Porque yo quiero que en el día de hoy, Luis Ramón Rodríguez, como ex ministro de Agricultura, conoce por dónde andan las necesidades, las precariedades del campo y cómo anda al día de hoy, después de una pandemia, después de unas dificultades que no solamente en términos de salubridad, pero sobre todo en materia económica, ha afectado el país. Entonces, el día pasado se hizo una especie de tertulia, un conversatorio muy interesante. Yo tuve el privilegio de estar presente por allí, donde dos conocedores, uno del área de la economía y otro del área de la agropecuaria, como es Luis Ramón, enfocaron la realidad al día de hoy de la incidencia de la inflación aplicada, hasta dónde la inflación afecta a la economía o a la realidad nuestra del día de hoy. Entonces, aplicándole eso a los precios de los artículos de primera necesidad. Entonces, allí dos especialistas analizaron la estructura de negocio y la capacidad de la agropecuaria dominicana para moverse en esos ambientes. Exacto. Pero entonces tú sabes que hay veces que hay mucha producción, pero entonces no hay poder adquisitivo, no hay con qué comprarlo. Entonces, se dan todas esas cosas. Entonces él realmente no lo va a hacer por razones atendibles en el programa, pero aunque sea un resumito de eso que se trató allí, yo quisiera que, para compartirlo con nuestros televidentes, conocer en el día de hoy. En ese resumito que él va a hacer, sería bueno que me gustaría que planteara la situación de la tierra arrocera, que se está planteando cambios en el cultivo, dicen algunos, pero que el debate no se está manejando a veces bajo la mesa. Bienvenido, Luis Ramón, al programa. Muchísimas gracias, Luis y Danilo, gracias por tenerme aquí en el día de hoy, por la invitación, y gracias a los amigos televidentes que siguen este programa tuyo, Sondeo, tan interesante. Bien, Luis Ramón, al día de hoy, ¿cuáles son las grandes preocupaciones
que se cierne sobre, yo diría, sobre la canasta, sobre el plato de los dominicanos, porque sea de cosas del campo, o sea productos del campo, o sea productos elaborados, de una u otra forma, el plato dominicano parece, o para los dominicanos parece que tiene problemas el día de hoy, por materia de precio, de encarecimiento. ¿Cómo tú ves las cosas? ¿Por dónde le entramos a este tema que en definitiva se refleja en los estómagos de los dominicanos? Sí, mira Luis, lo primero es que debemos definir eso que tú llamas el plato de los dominicanos como seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es el acceso permanente que debe tener una familia, una persona, a alimentos que sean nutricionales, que sean sanos y que satisfagan sus necesidades, tanto culturales como alimentarias. Entonces, cuando lo vemos así, tenemos que ir un poquito más allá y decir, bueno, si yo necesito que mi pueblo tenga comida, lo primero que debo tener es quién va a producir la comida. Y esos son los agricultores. Pero un agricultor produce en el campo. ¿Cómo yo llevo la comida del campo a los centros de consumos urbanos? Hay una serie de intermediarios que son los agentes de intermediación que trabajan en la comercialización. Pero no basta con que tú tengas una producción en el campo y que tenga además un sistema más o menos bueno de comercialización, porque tú necesitas que el receptor final, el consumidor, tenga ingresos. Tenga con qué comprar. Con qué comprar esa producción que le llega. Entonces, la seguridad alimentaria que necesita una oferta, una transmisión a través de un proceso de intermediación y necesita un consumidor con capacidad de compra, cuando uno de esos tres elementos se cae, entonces tú tienes un problema de inseguridad alimentaria, que es lo que tú me estás planteando. Cómo el COVID en este momento ha afectado la producción agrícola por un lado, la transmisión en el proceso de comercialización y cómo también ha impactado en los bolsillos de la familia. El primer elemento de inseguridad alimentaria está representado por la escasez o falta de ingreso en la familia. Cuando eso ocurre, ¿qué es lo que pasa? La gente deja de comer, come productos más baratos, menos nutricionales. Los adultos comienzan a evadir una o dos comidas para poder alimentar a los niños y luego los niños dejan de comer. Hay una disminución de la calidad de vida automáticamente. El bienestar de la población se cae completamente. Y eso es lo que ha ocurrido. Es un descalabro de la demanda. Bueno, ahora mismo sí, obviamente, porque al no tener ingresos suficientes se baja, hay un impacto tremendo en el consumo. Y eso obviamente... Sí, pero que el que consume, como tú planteas, realmente baja la calidad del consumo y la cantidad. Pero y por el problema tanto, en términos de seguridad alimentaria es mayor porque el descalabro de la demanda incide en males para el productor. Es que es una cadena. Es una cadena y es sistémico. El problema se vuelve sistémico. Porque luego voy a explicar qué ha pasado frente a cómo el COVID ha atacado, cómo ha habido una sobreoferta temporal, pero que esa sobreoferta temporal ha creado, en vez de precios bajos, deprimidos, esos precios han sido para el productor, pero no así para el consumidor. Que alguna gente no lo ha entendido, porque si ha habido una sobreproducción en un momento determinado, habiendo muchos productos, debieron bajar los artículos. Sin embargo, no no fue así. Porque, y fíjate, volviendo al tema de el impacto en los ingresos de las familias, nosotros de 5.5% de pobreza extrema que teníamos, hemos subido casi a 7%. Lo que significa que hay casi 800,000 dominicanos que ahora son pobres extremos, de unos 550,000 que teníamos. O
O sea, hay 270.000 dominicanos. Casi 300.000 dominicanos que la pobreza extrema. Llegaron a la pobreza extrema. Inicialmente ese fue uno de los objetivos del INESPRE, sustentación de precios, almacenamiento de alimentos para garantizar la seguridad, pero eso se descalabró. Pero eso nunca ha sido suficiente tampoco, porque no puede llegar INESPRE a todos los rincones del país. No, y había una cuestión, la creación del INESPRE en los 60. Sí, cuando inicialmente. Es un momento en que se podía tener una política de control de precios, porque tú querías estimular la producción nacional. Sí, Entonces tú tenías un programa de desarrollo económico basado en sustitución de importaciones. Entonces el Estado se volvió un importador y a la vez comprador de la producción nacional. Entonces tenía casi un monopolio de la producción y la comercialización de alimentos. Una forma de paralización castrante. Sí, eso no dejaba. Por ejemplo, si los precios en un momento iban a subir, el gobierno lo paraba. Y los agricultores no tenían la oportunidad de tener rentabilidad. Como ha pasado ahora, yo puedo mencionar específicamente el precio de los plátanos. El precio comprado en finca a peso el plátano. A peso realmente así no es rentable porque a quien sea que se lo pueden ellos vender en mejores condiciones. Vendido en finca a peso el plátano. Y entonces, pero aquí también se está vendiendo hasta peso también, lo que indica que hay una sustentación del gobierno. Pero que entonces el gobierno está cargando pesado porque está buscando unos recursos para comprar esos plátanos. Pero al mismo tiempo tiene frenado al productor que no le está pagando a más de a peso. Entonces hay un desestímulo ahí a la producción. Sí, y además lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos dos variedades de plátano, para seguir con tu ejemplo. El macho por hembra dominicano, que es el que nosotros decimos el plátano criollo, y la variedad FIA, que fue introducida como un elemento para poder enfrentar el cigatoca negro, esa enfermedad, la cigatoca negra, que esa variedad es resistente. Pero el dominicano no le gusta ese plátano porque es muy suave, tiene mucho material de rulo en su make-up genético, pero además se madura muy rápido. Se madura muy rápido. Entonces, cuando tú comienzas a comprar plátano FIA y a venderlo a peso, tú lo que para es la venta del plátano macho por hembra dominicano. Entonces tú le estás creando un problema a los productores. O sea, queriendo solucionar un problema de los consumidores, le crea un problema a los productores. Entonces, manejar la oferta, la demanda y la rentabilidad de los productores y los precios justos a los consumidores es como estar montado en el filo de una navaja. Tiene que andar con mucho cuidado para hacerlo. Y tiene que tener mucha experiencia para manejar esos problemas, porque no son problemas de un sector o de un área, son problemas sistémicos que llegan y te afectan a muchísimas áreas. Sí, sí. Ahora mismo yo he oído, por ejemplo, en un anuncio que vuelven otra vez con que el campo está sembrado. Eso lo hemos oído muchas veces, el campo está sembrado y bien sembrado. Nosotros, Danilo es de Santiago, Luis Ramón, pero que nosotros estamos un poquito de una forma u otra más ligados al campo, de una forma u otra. Él como técnico y como ex ministro de Agricultura, y yo tengo unos aguacaticos, una cosa, y todo el tiempo lo he pasado dando viajes al campo. Entonces uno conoce por dónde andan las cosas, pero veo que se está presentando como que hay una bonanza en el campo. Y es todo lo contrario. El campo tiene muchas dificultades y parecería como que al presidente de la República, como generalmente pasa con la mayoría de los presidentes, le están cantando pajaritos en el aire, cuentecitos de pajaritos en el aire, porque ese sector agropecuario tiene en este momento muchísimos problemas. Y yo no veo que se le está dando en el nudo gordiano donde hay que darle al problema. Bueno, empezando por lo que dice me gustaría que nuestro invitado, las amenazas y los riesgos de la agropecuaria parece que no están diagnosticados en este momento. Hay dos cosas y me gustaría
¿Qué anda mal o qué no anda bien en este momento? Yo pienso que una de las cosas es que y mucha gente lo percibe así, que el gobierno llegó sin un programa agropecuario coherente y que pudiera mostrar y decir, esto es lo que vamos a hacer. Yo creo que lo primero que llegó fue sin un ministro, entonces le pusieron uno. Yo lo dejo ahí. Bueno, yo puedo decir que la gente percibe que llegó sin un plan agropecuario. Eso por un lado. Por el otro lado, el sector venía mal desde el gobierno anterior, en el sentido de que si tú miras el crecimiento del sector, 2017 5.4, 2018 5.2, 2019 4.1. El PBI agropecuario se ha estado deteriorando. Sí, 2020 2.4 y ahora hasta octubre, hasta septiembre de este año, el crecimiento del sector es 1.2. O sea, que vamos decreciendo, declinando. Y fíjate lo que ha ocurrido. Cuando viene en marzo la Organización Mundial de la Salud y declara la pandemia mundial, se cierran los aeropuertos, se cierran los puertos, se cae el turismo, cierran negocios, bares y restaurantes se cierran. O sea, hay un colapso básicamente de la economía. El consumo se va a pique. El consumo se va a pique porque se cierran los negocios y por otro lado hay una cantidad de gente que aunque queda viva, pero no tiene ingresos. Entonces se cae el consumo y hay una sobreoferta que deprime los precios a nivel de los productores. Entonces nosotros estamos preparados en ese invierno para exportar, para el turismo, para toda esa producción tremenda de frutas, vegetales que nosotros producimos con miras a exportar o a venderla en el mercado local a través de bares, restaurantes y ese tipo de comercio donde está el turismo. Eso deprimió los precios y le creó un problema a los productores. Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo, puedo poner de ejemplo, eso ocurrió. Recuerdo yo que los aguacates que yo siembro, Carla, se producen en marzo, fuera de tiempo. Y bueno, pues había un dolor de cabeza en los productores en Ocoa, porque entonces eso sirvió inclusive para aprovechar a los exportadores o intermediarios para hacer de las suyas. Queriendo deprimir los precios. Exacto. Yo tuve 2 cheques en la futurista en los bolsillos de la venta de los aguacates con un exportador que yo le había vendido varias veces y nunca me había quedado mal. La cuestión es que entonces después me llama, antes de recoger los aguacates, primero tiene un tiempo preciado para recogerlo y los aguacates cayéndose. Y entonces después me cambia la regla de juego y quiere cambiar el precio. Que no, que mira, o sea que se produjo ahí un taponamiento tremendo, pero también hubo una incertidumbre que produjo todo eso. Y entonces hay gente que quiso pescar el río Revuelto a propósito de esa incertidumbre. Bueno, cuando tú miras cuánto recibieron los productores por la producción que tenían y cuánto pagaron los consumidores por esa misma producción, hay un abismo tremendo. Hay en algunos productos los distribuidores hicieron más de casi 200% de beneficio. Obviamente hay costos asociados a llevar el producto del campo a la ciudad, pero los ingresos adicionales que recibieron los comercializadores fue relativamente muy alto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que eso crea es quiebra y pérdida de parte de los productores. Entonces tú tienes un sector productivo que no puede cumplir sus compromisos, que tiene dificultades, que los precios están por el piso y como que no encuentra quien le ayude. Entonces las protestas no se hicieron esperar. Tú tenías productores de leche botando leche, productores de tomate, productores de cebolla, productores de zanahoria, botando la leche, y la prensa incluso se hizo eco de toda esa situación. Entonces, tenemos una inflación para los consumidores, o sea, un incremento de precio dado no por una escasez,
porque fíjate cómo es la cosa. Hay una sobreproducción que le crea problemas a los productores, pero a través de la comercialización los precios siguen llegando altos. También mucha gente salió del proceso de comercialización porque se cerraron muchísimos negocios almacenes que trabajaban en eso también. Entonces ahí tenemos una situación inflacionaria fruto de distorsiones en los procesos de comercialización y un exceso temporal de la oferta debido a que no hay mercado y eso quiebra a los productores. Y ahí viene lo que nosotros llamamos la primera ola inflacionaria. La canasta familiar para los consumidores más pequeños del quintil número 5 pasó de 21.800 pesos a 23.200 la canasta familiar, o sea, un 6.6%. La primera ola inflacionaria. Luis Ramón, te vamos a pedir la anuencia para ir ya el director nos puso ahí los bidones de leche que estaban boteando, él nos tiene por ahí reservado cuando estaban botando los tomates y las cebollas. Realmente eso fue en aquel momento, pero después, como el problema no se ha resuelto, en algún momento más adelante también ellos han vuelto a hacer lo mismo. Claro. Porque es que el problema ha seguido dando vueltas. Y las amenazas no han sido conjuradas. No, al contrario. Pero bueno, ya en este caso no es solamente... Bueno, lo voy a referir ahorita mejor. Voy a poner otro ejemplo. Vámonos, directora, a la primera pausa y volvemos. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas, ha llegado Navidad. Somos la patria viva, alma en la mañana, que brilla el cielo y juntos celebramos Navidad. Les desea felicidad. Feliz Navidad les desea su Café Santo Domingo y toda la familia Indubán. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para resolver tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para resolver tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos.
Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. Gobierno de la República Dominicana. Es tiempo de probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bien, seguimos nuestra conversación, charla, con el día de hoy con el exministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez. La realidad de los precios, la realidad del campo, la realidad de la producción, de la canasta familiar, habida cuenta de la inflación que ha sido inducida por la pandemia que afecta al mundo, no solo a República Dominicana. No solamente los productos directamente del campo, los productos de la mesa, en este caso del dominicano, han sido afectados también por productos o materia prima que viene del exterior y que por el aumento de los fletes, aumento de los commodities, como se decía, que son las materias primas que se traen para elaborar esos productos, se han encarecido. El aumento del petróleo, todas esas cosas han golpeado y han venido a un mismo tiempo, le han sobrevenido al gobierno y al pueblo dominicano. El gobierno que a su vez tuvo al inicio primero le entregaron con un presupuesto que ya lo habían consumido por completo, las arcas vacías y con los ingresos fiscales en el suelo, el turismo en el suelo. Entonces, por suerte que las remesas, por esa bonomía del dominicano, pensando en los que estaban aquí, los de allá, que aunque no estuvieran trabajando, muchos habían perdido sus empleos, pero seguían recibiendo la seguridad social del gobierno americano, los que vivían en Estados Unidos, pues mejor aumentaron un poquito las remesas. El Banco Central dice que hubo un aumento de las remesas. Oye, qué contradicción. Pero es el único punto positivo dentro de todo el manejo, el desenvolvimiento de la economía, que pudo decirse el punto luminoso dentro de ese gran dolor de cabeza. Hablabas, habida cuenta de que el gobierno no tiene esos recursos para las cosas que se necesitan. ¿Cómo salirle al frente si hubiese alguna varita mágica con que enfrentar el problema a una situación donde no están los recursos, donde hay un endeudamiento, donde hay dificultades en el campo y donde todas estas cosas se resuelven es con recursos y los recursos no están? Y hay una crítica porque realmente hay un endeudamiento permanente que no se puede seguir porque en un momento determinado pudiera entonces ser mayor la problemática. ¿Qué recomendaciones se pudieran hacer o por dónde meterse, por dónde ver un poco la luz dentro de todo ese panorama oscuro del sector agropecuario y la situación alimentaria? Mira, cuando hablábamos hace un ratito, antes del break, acerca de la primera ola
inflacionaria, esa ola vino básicamente en los primeros 4 o 5 meses del año pasado. Ahí entonces comenzó a empeorar la situación. O sea, cuando empiezan a subir los combustibles, empieza a subir los insumos. Por ejemplo, nosotros somos productores de pollo y cerdo, pero nosotros los alimentos los importamos, los insumos como maíz y soya. Entonces, la soya casi se duplica el precio. El flete. Los fletes más que se duplicaron. Sí. El maíz más que se duplica el precio del quintal. Igualmente sucedió con el trigo. Entonces, nosotros tenemos unos productores que vienen enfrentando un proceso de quiebra y de pérdida de dinero. Entonces, se le suma el hecho de que ahora ellos tienen que buscar más dinero, pero además no encuentran su fuente natural de crédito porque ellos tienen un problema. No pueden cumplir con los compromisos contraídos. Entonces eso se traduce en menos pollo y menos huevo. Eso se va a traducir en que, por ejemplo, estamos en la producción de pollo y huevo, estamos produciendo a plena capacidad. Estamos básicamente llegando a los 21 millones de pollos de 4 libras cada mes, lo cual es bueno, porque además, con el problema que tuvieron los cerdos con la peste porcina africana, eso creó una desviación de la demanda de cerdo hacia la demanda de pollo. La demanda de pollo creció un 18%. Eso también impactó contra el precio del pollo, que de 55 pesos la libra pasó a 80. Eso es 25 pesos por libra. Y en un país donde tú consumes 18 millones de pollo al mes de 4 libras, eso equivale a 1.800 millones de pesos adicionales que tienen que buscar los consumidores para poder consumir los 18 millones de pollo de 4 libras. El caso del cerdo, que también no es con cáscara de guineo, de plátano, sino también es con los mismos alimentos que se alimentan los pollos. Entonces tú tienes una situación donde los productores que vienen mal parados económicamente, ahora enfrentan una falta de financiamiento, pero al mismo tiempo un incremento en los costos de producción. Los fertilizantes subieron, la urea subió 238%, el fósforo subió 99%, el potasio 138%. Entonces, tú tienes una situación donde es muy difícil para los productores ser resilientes. El sector siempre ha sido un sector que no importa lo que ocurra, el sector siempre sale adelante. Pero la situación en este momento es muy difícil. Entonces, el temor que tienen las autoridades de que haya una inflación motivada por una caída tremenda de la producción, los obliga o los estimula a abrir la llave de las importaciones. Entonces tenemos importaciones de papa, importaciones de pollo, importaciones de leche. Estamos trayendo leche de Puerto Rico. Hace mucho de eso. Y de cebollas. De cebolla. Entonces tenemos una situación donde que es como estamos mal, pero me la están empeorando. Sí, porque tú estás quebrando a los productores. Mientras tanto, por ejemplo, yo veo... productores que están teniendo dificultades, en vez de aliviarle se empeora. Luis Ramón, yo conversé con Negro Cebolla en Ocoa, mi provincia, que tiene su almacén. Él produce algo de cebolla, pero generalmente le compra a los pequeños productores de La Horma y demás lugares de Ocoa. Instalado poco antes, quizás a 200, 300 metros de la fortaleza de Sabana Larga. Pues Negro Cebolla me dice, el día pasado que estuve por allá, que solamente en esta temporada ha perdido alrededor de 25 millones de pesos. O sea, ese hombre lo han quebrado para los fines. 25 millones tiene de pérdida porque le inundaron el mercado en el momento en que ya iban los productores a comenzar a cosechar el producto. Entonces, colocarlo en el mercado. A colocarlo en el mercado. Entonces eso quiebra ya no solamente a él como comprador. Si él no puede comprar, entonces los productores no pueden vender. Así es. Es un círculo vicioso. No. Y además tú tienes una situación en donde, por ejemplo, en el cerdo, por ejemplo,
nosotros importamos alrededor de 2.9 millones de kilos de cerdo todos los meses, pero en los últimos meses se ha disparado a 6 millones de kilos al mes. O sea, y no ha ocurrido ninguna caída en la producción de cerdo. Pero o sea, esos son pesos buscando dólares para suplir esas. Sí, entonces es una presión. Entonces tú tienes una presión sobre los productores de cerdo porque por un lado se cae la demanda porque aunque la enfermedad no produce ningún problema a los seres humanos que consuman carne de cerdo, podemos consumir carne de cerdo sin problema, pero la gente, el impacto psicológico siempre existe. Influyen algunos, por suerte eso no afectó tantísimo, porque influyen algunos dejan de comerlo, pero hay otros que se olvidan, se comen su chicharroncito después y poco a poco se va introduciendo. Y yo creo que en esta temporada, en Nochebuena, Año Nuevo, el cerdo se va a servir sin problema en la mesa. Bueno, lo que viene entonces, lo que se percibe es que vamos a tener a principio de año que entra un gran crecimiento inflacionario en la canasta agroalimentaria debido, en este momento sí va a ser por una reducción en la producción. Y cuando vayamos a importar, los otros países también están enfrentando el mismo problema, porque por ejemplo, en Estados Unidos... O sea que no es exclusivo el problema. No, en Estados Unidos la carne subió 7%, por ejemplo. El pan, yo acabo de regresar de Estados Unidos, yo iba a Kroger, a un supermercado, compraba unos panes que costaban 3 por $1. Ahora la última vez fue lo mismo 3 por $2. O sea, se duplicó el precio del pan. O sea, todo lo que es agroalimentario ha subido. En Estados Unidos hay 3 grandes compañías que son las que producen 75, 80% de toda la carne, cerdo y pollo. Esa compañía, mucha gente se enfermó, mucha gente se fue porque las condiciones de trabajo son muy proclives a que la gente se enferme. Y la gente, para evitar enfermarse, abandonó los puestos de trabajo. Entonces no hay producción en esos mataderos y en esa planta de empaque porque no tienen empleados que trabajen. Luis, a mí en esa partecita como ciudadano, que me precio de independiente, que digo lo que yo entiendo y que simpatizo con quien yo tengo que simpatizar en el momento que entienda también, o apoyo a quien tenga que apoyar. Claro. Por ejemplo, el tema haitiano, yo digo que hay que apoyar al gobierno en la labor de repatriación de indocumentados. Entonces, bueno, y así sucesivamente. Cuando hay que apoyar tal o cual decisión o criticar tal o cual cosa que uno entiende que es errónea, bueno, pues se critica. Yo critico que, por ejemplo, en un momento determinado, una oposición desacreditada, desautorizada para estar queriendo capitalizar esa situación que se sabe que no es exclusiva nuestra, que es mundial, y que más bien no la produjo el gobierno. Y entonces quiera que tales o cuales cosas aprovecharse de una situación para sacar capital político. A mí particularmente quien lo haga, quien lo diga, me molesta. Porque no hay razón para decir que el gobierno lo está haciendo mal en esto. Por eso yo vi muy bien en una charla anterior, en un evento anterior a la presentación que hiciste, fue en Fuglo, de que el presidente Fernández, hubo 2 gente que se pararon, e incluso uno fue presidente de la Cámara de Diputados y otro no recuerdo qué posición tuvo. Y bueno, ya estaban queriendo encender la pradera. Y le hizo actitud termocéfala. Sí, entonces dice, un momentito, hay un gobierno que está recién instalado prácticamente. Eso hace un tiempecito, recién instalado. Y nosotros no podemos apostar al fracaso de este gobierno, ni decir que lo está gobernando mal, que lo está haciendo mal y qué sé yo. Porque realmente usted no puede, usted tiene que dar un compás. Y usted tiene, al contrario, si como dominicano usted tiene que abogar porque el gobierno no fracase. Ahora, usted las cosas malas, usted tiene que criticarlas para que no caigamos en lo que ya sabemos, que todos los días hay una auditoría, que todos los días están cayendo nuevos presos y que todavía hay muchos sueltos que deberían estar presos. Entonces, quería meter ese ingrediente a partecita política ahí, porque aquí hay muchas cosas políticas. Yo quiero, Luis, que pasemos a
a la segunda y última pausa, pero que de allá para acá nos recrea un poquito de tu paso por agricultura. ¿Qué tan un hombre que llega entusiasmado, conocedor del sector y de buenas a primeras se encuentra con las trabas propias del poder o las zancadillas del poder, que tiene que irse para su casa porque sencillamente se encuentra que los negocios dentro del sector pueden más que las buenas acciones y las buenas decisiones? Y esa es una partecita hasta donde se pueda o hasta donde quiera manejarlo. Pero yo tengo la curiosidad. Aquí se denunció, se dijo muchas veces, que aquí hubo ministros que le metieron los pies a otros ministros porque tenían negocios dentro del gobierno, tenían negocios de importación y que esos negocios de importación se llevaban lo que tuvieran por delante. Entonces, que ministros que tenían, ciudadanos que tenían negocios de fertilizantes, de agroquímicos, de cosas para, bueno, no solamente lo llevan a agricultura, lo llevan a medio ambiente para que intoxique el medio ambiente. Porque si usted es lo que es vendedor de agroquímicos y cosas, usted no va en medio ambiente. Entonces, qué sé yo, me gustaría recrear un poquito, porque hay muchas falsedades, muchas hipocresías que se están manejando desde la oposición ahora mismo, que sería interesante hasta donde se pueda, y guardando las naturales discreciones, ¿verdad? Vamos a la pausa y allá para acá vamos a ver hasta dónde yo he metido en camisa de once varas a Luis Ramón Rodríguez. Vamos a la pausa, director. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Es tiempo de probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. Gobierno de la República Dominicana.
¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? ¿Acortando las distancias? ¿Llegando a donde te esperan? Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bueno, yo se la puse a Luis Ramón, vamos a ver hasta dónde la puede batear. Realmente sorprendió cuando Luis Ramón Rodríguez, ministro conocedor de su materia, está trabajando, está haciendo las cosas que tenía que hacer. Y bueno, vino el forcejeo de llevárselo, las importaciones que se hacían, llevar eso para la YAT. Yo no sé si fue bueno o malo, porque el asunto es que en agricultura tradicionalmente Luis Ramón se encontró ahí con un problema que tradicionalmente las importaciones no la autorizaban necesariamente agricultura, sino que las disposiciones venían o el manejo venía de Palacio. Había gente allá, porque siempre, como uno sé, en Palacio siempre hay ministros que quieren embromar la paciencia y darle órdenes o hacer negocio o darle órdenes a los otros ministros. Y ahí vienen los problemas. Se dañan las imágenes de los gobiernos, se distorsionan los programas de gobierno, se distorsionan las acciones de las instituciones. Entonces, eso es un problema. Yo sé que Luis Ramón chocó en algún momento con alguna piedra en ese sentido. ¿Hasta dónde se puede conocer parte de esa historia? Si quieren no pueden mencionar nombres, pero aquí todo el mundo sabe quién eran los ministros influyentes que quitaban ministros o hacían caer ministros o recomendaban ministros o recomendaban socios. Todo el mundo sabe. Así que no hay que mencionar nombres. No, mira, para terminar la parte que veníamos hablando acerca de la inflación y qué se puede hacer, yo pienso que obviamente el gobierno no tiene muchos recursos, pero debe hacer un esfuerzo de buscar recursos y aprovechar la oportunidad de la época para impulsar un programa de producción de alimentos rápido en el campo. Un programa de producción de alimentos de ciclo corto especialmente, y ayudar a los productores que ya tienen una carga financiera muy alta a resolverle parte de esos problemas con una renegociación de la deuda y créditos nuevos, porque de todas maneras, aunque se quiera importar, la incertidumbre de las importaciones va a ser muy alta. Primero porque los precios van a ser altos, tú no sabes a quién le vas a comprar, tú no sabes cuándo te va a llegar. Entonces tú tienes que hacer todo lo que esté en tus manos para tratar de producir localmente las necesidades de la población. Y hacerlo antes de que la crisis llegue. Hacerlo antes de que la crisis llegue, porque hay una cuestión muy importante y es la paz social. Cuando los pueblos no tienen qué comer, se pierde la paz social. Entonces nosotros tenemos que trabajar en que esta paz social que disfrutamos y que nos ha costado tanto, no la podemos perder. Y para entrar a la parte tuya, que tú quieres ponerle un poquito de humor negro a este programa, mira, no fue sencillo. Primero, tú recuerdas, tú traes a colación lo de que las importaciones que antes estaban en el Ministerio de Agricultura a través de la Comisión de Importaciones Agropecuarias, que es donde estaba el Ministerio de Industria y Comercio, Aduana y estaba el Ministro de Agricultura. Ese era como durante años fue la espina de la discordia en el Ministerio Público, en el Ministerio de Agricultura, frente al sector agropecuario, porque el sector agropecuario siempre alegaba que se venían
importaciones a destiempo cuando no se necesitaban, y realmente las importaciones, cuando ocurrían, los permisos se le entregaban de manera discrecional a los importadores. Entonces, fue una promesa de campaña del presidente Medina. Sacar eso de allí. Sacar eso de allí y transparentarlo a través de llevarlo a un órgano independiente, que era la Bolsa Agropecuaria de la YAD. Y eso, a los 2 meses de estar en el gobierno, se hizo el decreto y se llevó. Esa iniciativa fue correcta. Esa iniciativa fue correcta. El problema fue que luego se dañó. Te voy a decir por qué. Para tú cumplir con la Organización Mundial del Comercio, el precio que tú le pones en la subasta a un quintal de habichuela, por ejemplo, no debe ser más allá del precio de lo que te vale montar el proceso. Porque si no, termina como terminó. Tú terminaste vendiendo permiso de ajo a 5,000 pesos el quintal, lo cual le ponía 50 pesos a la libra. Entonces terminamos haciendo un problema de algo que se diseñó para el bien de los consumidores y para referencia y bien de los productores. Entonces, cuando tú comienzas y pones acá un precio, que cuando yo estuve en el ministerio nunca pusimos un precio más allá de lo que era el costo de montar el evento. O sea, 200 pesos, 300 pesos, algo casi simbólico. Pero luego se convirtió en un negocio del Estado, porque el Ministerio de Agricultura entonces comenzó a poner unos precios escandalosamente altos, 700 Pero pesos. después de tu salida de Agricultura. Después de mi salida. Entonces, o sea, a unos precios altos. Altos por cada quintal de permiso que se daba. Entonces el Estado era el propiciador del encarecimiento. Incluso el precio por cada quintal era más alto que lo que se pudiera cobrar si tú pagabas los aranceles, lo cual era una estupidez mayúscula. Sí. Y los pobres importadores también, como ellos viven a expensas de lo que el Estado en cualquier momento diga, no hicieron bulla, no se enojaron y siguieron el problema. Pero si entonces después de tu salida de la agricultura hubo ese tipo de, vamos a decir, de negocio montado por el propio Estado, entonces ¿esto era un obstáculo en la agricultura? Yo no sé si era un obstáculo. Yo lo que me sentí fue decepcionado, porque nosotros habíamos trabajado un programa de gobierno que tendía a crear y ejecutar una serie de políticas públicas agropecuarias que reforzaran la producción nacional y incrementaran la competitividad sectorial, porque nosotros tenemos que trabajar frente a lo que representa para el sector los acuerdos de libre comercio. Entonces, nosotros teníamos que trabajar rápidamente para que todos aquellos productores que pudieran elevarse y ser capaces de competir, llevarlo al punto de competencia. Y aquellos que no pudieran, por ejemplo, como los productores de habichuela de San Juan, entonces reconvertirlos y crearles un programa que se creó, pero luego también se distorsionó, un programa de reconversión. Que o sea, que se entró en distorsión. Ahí fue. Y era racional y estratégico todo eso. Ya el director me hizo señas que se acabó el tiempo, qué barbaridad. Pero bueno, entonces Luis Ramón se va decepcionado como de la posición, como se fue muchísima gente decepcionado también después del gobierno o en sentido general del esfuerzo que hizo y de las expectativas que se cifró. Pero ¿te enteras que te vas de agricultura en la prensa por un decreto o te dieron una satisfacción antes de irte? No, yo fui y le dije que no, que yo agradecía. Que no quería seguir allí. Sí, que yo me iba. Sí, fue así la cosa. Sí, yo le dije que me iba.
que ya yo no podía. En esa situación no iba a ser. No, porque además cambiamos lo que eran las políticas agrarias por un programa de visita sorpresa. Y la visita sorpresa se convirtieron en la política agraria del Estado. Sí. Entonces, eso no era lo que habíamos... Institucionalizando las instituciones. Eso no fue lo que habíamos hablado. Ya, bueno, de ese tema, entonces, como diría el padre Abelino, de eso seguiremos hablando, porque hay muchas cosas. Luis Ramón, ojalá porque tenga la oportunidad de convertirse cada cierto tiempo en un invitado, una especie de habitué, porque él tiene que seguirnos orientando sobre esas cosas o educando sobre esa materia. Así que agradecemos al exministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez. Ojalá que haya tiempo para que Luis Ramón pueda hacer desde Agricultura las cosas que quiso hacer y que no lo dejaron hacer. Así es. Cosas, tareas pendientes todavía. Gracias, Luis Ramón Rodríguez. Vamos a repetir esta conversación a las 12 de la noche. Además, mira, el tono con que concluimos dice que debemos hacer otra invitación. Sí, claro, no, pero eso no es problema. Esta noche a las 12 vamos a repetir esta conversación con el ingeniero Luis Ramón Rodríguez y mañana lo vamos a repetir el programa el mismo horario, a la 1:30, de 1:30 a 2:30 y a la noche otra vez. O sea que esto es para que haya tiempo de verlo, saborearlo y analizarlo y ver las cosas en perspectiva. A veces se dice que no se puede mirar para atrás, alguien dijo una vez, pero bueno. El dios Jano de los romanos tenía dos caras, una para atrás y otra para adelante. A veces hay que mirar para atrás para acordarse de lo desmemoriado, ¿verdad? Para no cometer el mismo error. Así es. Gracias, Luis Ramón. Gracias a los ustedes. televidentes, gracias, director. Nos vamos, nos vemos.